¿Cómo debemos de amar a nuestros hermanos? Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40. Así dice el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora, los textos que acabamos de leer, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué nos está enseñando? A muchos cristianos, hermanos, se nos ha hecho creer, aleluya, que esto significa que debemos ayudar a los pobres, a los hambrientos del mundo, a los sedientos, a los forasteros, a los que no tienen ropa, que debemos ir a los hospitales, que debemos ir a las cárceles. Y aunque sí, debemos hacer esto, pero no es nuestra prioridad. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, no es nuestra prioridad. Aleluya. Dios no se está refiriendo a eso. La enseñanza de Mateo 25 no se refiere a nada de eso. Aleluya. Lo que estos versículos están enseñando, hermanos, y aquí Jesús está usando una figura retórica para compararse. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes estaba comparando Jesús? ¿Con los criminales que están en las cárceles? Mira lo que dice el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son sus hermanos? Los cristianos. No es la gente del mundo. Hermanos, esta enseñanza es para cristianos. Los beneficios son para los cristianos. Los cristianos, su prioridad es ayudar a otros cristianos. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. Porque tal vez hay alguien que dice: no, pastor, ¿cómo va a decir usted eso si todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 47. ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a leer? Dice que había una multitud que estaba ahí alrededor de Jesús, y su mamá y su madre María y los hermanos de Jesús dicen que no podían llegar donde él. Y miren lo que acontece. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y miren, y extendiendo su mano hacia todos los del mundo. ¿Así dice? No. Hacia sus discípulos, ellos son sus hermanos. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, cuando Jesús está diciendo en Mateo 25, gloria a Dios, aleluya, versículo 40, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿de quién se está hablando? ¿De los del mundo? ¿De los impíos? Hermanos, Jesús aquí no está hablando de los del mundo, ni de los impíos.
Aunque sí, como cristianos les ayudamos por misericordia. Pero vuelvo a repetir, nuestra prioridad, aleluya, son nuestros hermanos dentro de la iglesia. A veces hacemos campañas y van a ayudar a la gente pobre. Está bien, no digo que no se debe de hacer. Pero qué pena que estés ayudando a los de afuera cuando tú tienes hermanos pobres dentro de la iglesia que tienen necesidad. ¿Cuál debería ser tu prioridad? ¿Ah? Cuando un hermano se enferma, no tiene para los medicamentos, no tiene trabajo, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Ah? ¿Los de afuera o los de la iglesia? ¿Están entendiendo? Hermanos, los impíos, los hombres de allá afuera, muchos de ellos están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Sí, porque muchos allá afuera rechazan a Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces yo prediqué a gente que es pobre? Pero, ¿saben qué? Esa gente pobre rechaza a Jesús. Están bajo su juicio. Y no solamente pudiéramos hablar de los pobres, de los que pasan hambre, necesidades, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que están en los hospitales, que están enfermos. ¿Saben por qué? Porque están recibiendo las consecuencias de su vida pecaminosa. En los hospitales hay gente que tiene cáncer, grayos en el hígado. ¿Saben por qué? ¿Cómo llaman esa enfermedad? Cirrosis. Porque ese hombre era un bebedor consuetudinario. Hay personas que están con SIDA. Hay personas con cáncer en los pulmones. Porque ese hombre llevó 40, 50 años de fumar. ¿Están entendiendo? Aleluya. También, hermanos, muchos están en las cárceles porque son criminales, porque violaron, porque robaron, porque asesinaron, porque estafaron, etcétera, etcétera. Escuchen, en estos versículos Jesús no está diciendo, yo era un ladrón en la cárcel y me visitasteis. No está diciendo eso. O yo era un asesino o un estafador y me visitasteis. No. Gloria a Dios, aleluya. Aquí Jesús está enseñando algo muy diferente. Reyes, escuchen. En los primeros 300 años del cristianismo, ser cristiano no era fácil. Ese es el contexto histórico de estos versículos. Los cristianos eran perseguidos. Y ellos, cuando se reunían para adorar al Señor, para alabar, para hacer un servicio, se escondían en cuevas. A veces iban a casas de los hermanos. A veces eran cavernas. A veces era en el bosque, al aire libre. Y muchas veces después de esas reuniones, algunos eran capturados y encarcelados. Y cuando en ese tiempo encarcelaban a un cristiano, lo perdía todo. Le quitaban su casa, todas sus propiedades, lo dejaban sin nada. Y en ese tiempo, hermanos, cuando estaban en las cárceles, las personas no recibían comida. Les metían a unas catacumbas, así le llamaban ellos. Y ellos se alimentaban de ratas, de ratones, de bichos. No había agua para beber. Cualquier agua. Ellos siempre estaban sedientos. Aleluya. Y cuando capturaban a los cristianos, les daban una golpiza, les quitaban la ropa, quedaban desnudos, llenos de moretones. Ellos, a veces los mandaban como esclavos, eran gloriosos, aleluya, forasteros. En otras ciudades a veces los llevaban a las galeras para que, gloria a Dios, aleluya, en ese tiempo los barcos eran, gloriosos, remolcados por hombres. Y ellos, gloria, ¿han visto esa película Ben-Hur? Gloria a Dios. Y llegaban a diferentes naciones como esclavos. Eran forasteros. Gloria a Dios. O a veces quedaban enfermos ahí en esas catacumbas, en las cárceles. Y no había medicina. Aleluya.
Entonces, ellos quedaban sin nada, sin derecho a nada. Por eso dice que estaban hambrientos, estaban sedientos, estaban desnudos, forasteros, gloria a Dios, sin ropa, enfermos por la golpiza que les habían dado, sin medicina. Aleluya. Tenían necesidad de todo esto. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué tenían que hacer los hermanos? ¿Ah? Tenían que ir a ayudarlos, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasaba? Muchos de ellos no iban. ¿Por qué? Por temor. Porque si llevaban ropa, si llevaban comida, llevaban medicina, ¿saben qué? Los soldados romanos se daban cuenta que ellos también eran cristianos. Y los capturaban, los encarcelaban, les quitaban todo. Y les pasaba lo mismo que a sus otros hermanos, que ya estaban ahí. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, el verdadero cristiano va a ir y va a arriesgar su vida porque su amor es grande para con sus hermanos. Esto es lo que Jesús está enseñando. Escuchen, una de las evidencias de un cristianismo verdadero es que amas a tus hermanos. Gloria a Dios. Debes amar a tu hermano como a ti mismo. ¿Sabías eso o no? Tiene que haber empatía. Si tú ves que tu hermano está pasando necesidad, le echaron del trabajo, está enfermo, tú no puedes ser indiferente. ¡Ay, pobrecito, voy a orar! Y piensas que con eso lo arreglas, estás equivocado. Hermanos, recuerden que somos el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. ¿Y qué dice Pablo? Que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Escuchen, el verdadero cristiano debe amar a sus hermanos. No solo de palabra. No solo, ay, voy a orártelo, hermanito. Teniendo la posibilidad de ayudar. Sino, tienes que hacerlo de hecho. Tienes que demostrarlo con acciones físicas. Gloria a Dios. Si tienes, gloria a Dios, un dinerito extra, ayúdale a tu hermano. Si Dios te bendijo más que a tus hermanos, ayuda a tus hermanos que tienen necesidad, que están pasando por una prueba, una tribulación, una escasez. Pero si tú te dices cristiano y no obedeces este mandato del Señor Jesucristo, esto es lo que te espera. Seguimos, Mateo 25, versículo 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuchen, y esto es una advertencia seria. Y estamos estudiando esto, de la unidad. Hablamos de la Santa Cena. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Gloria a Dios, aleluya. Tiene que haber coinonía entre los hermanos, comunión, amor, a pesar de nuestras diferencias. Si tú no amas a tu hermano, escúchame bien, no eres cristiano. ¿Qué, pastor? ¿Cómo vas a decir eso? Y te lo voy a probar por la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren, aquí dicen, nosotros hemos pasado, gloria a Dios, de ser pecadores, estábamos destinados al infierno, pero ahora hemos pasado a la vida eterna. Pero ¿cómo sabemos eso?
en que amamos a los hermanos. Entonces, esa es una señal. Por eso, hermanos, tengan cuidado entre esas peleitas entre denominaciones. Que mi denominación es la mejor. Ay, me alegro que este hermanito esté así. Por eso, porque está en esa iglesia. No, 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 no. Ya les he dicho, ya hemos enseñado sobre lo que, gloria a Dios, es la doctrina fundamental, las doctrinas secundarias, terciarias. Hermanos, gloria a Dios, ya tienen que identificar, hermanos, que hay muchos que tal vez se equivocan, pero son tus hermanos. ¿Por qué? Porque creen la doctrina fundamental. Escúchenme bien, no todos son herejes. No puedes catalogarlos así, porque te está haciendo un extremo. Rayos. Hermanos, tengan cuidado. Y miren lo que sigue diciendo. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Si tú odias a tus hermanos, porque es de otra denominación, rayos, porque va a otra iglesia, o dentro de tu misma congregación, odias a las personas, o eres indiferente, no siempre que los odies, sino que eres indiferente cuando ves que uno de tus hermanos está pasando una necesidad, está sufriendo, está pasando por una escasez, y no lo ayudas, todavía sigues en tinieblas, estás muerto, como dice aquí, no has nacido de nuevo. Gloria a Dios, no has nacido de nuevo, estás perdiendo tu tiempo, no eres cristiano. Y es así como debemos llamar a nuestros hermanos. Así como lo hicieron los cristianos de los primeros 300 años. Y si es necesario, tienes que dar tu vida por ellos.